Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Estamos en el mes de marzo, pero además seguimos en el Museo de la Mujer. Aquí de fondo tenemos la exposición Nueva Civilización, que precisamente el día de hoy culmina, pero además la va a sustituir la exposición Siria, Guerra y Paz, en donde vamos a poder apreciar dibujos de infancias sirias acerca de estos tópicos, la guerra y la paz. Les invitamos, va a estar esta exposición desde el 2 de abril hasta el 31 de mayo. Y bueno, pues saludo aquí desde el Museo de la Mujer a mi querido Felipe Ávila. Hola Magali, qué gusto. A mí también me da mucho gusto, y creo que a Felipe también, que nos acompañe de nueva cuenta Ana Lau para hablar de la conmemoración, de la historia de la conmemoración del 8 de marzo. Bienvenida, Ana. Gracias, Magali. Gracias, Felipe. Y bueno, pues iniciemos con esta conversación, pues con lo que nos gusta, los orígenes, los antecedentes, la historia de esto que ya es un día muy importante para las mujeres del mundo, ¿no? Que creo que en donde salimos a marchar, en fin, ya lo hemos visto año con año, pero tiene un origen histórico, varias versiones. Cuéntanos un poquito de esta historia del 8 de marzo, Ana. Miren, el 8 de marzo ahí se define con Clara Zetkin en 1910, cuando en un congreso de mujeres socialistas ella propone un Día de la Mujer Trabajadora, claro, que eso hay que tomarlo en cuenta, que se va perdiendo a lo largo del tiempo y se queda como, es más, de las mujeres, ¿sí? Pero ella, las socialistas, Zetkin es socialista y también sus compañeras van a decir, bueno, queremos mejores salarios, queremos que no nos cuenten las horas, queremos menos horas de trabajo, por eso es para las mujeres trabajadoras. Ahora, esa es una de las versiones. Hay varias de incendios. Curiosamente, la que más ha funcionado, y por lo menos la que más las redes sociales la toman, es el incendio en 1908 de la fábrica Triangle Shirtwaist Company, donde ponían bajo llave trabajaban las trabajadoras, y además no había ventanas en algunos pisos. Estalló el fuego y muchas de estas trabajadoras fallecieron. Y ahí está la anécdota. La anécdota es de internet totalmente, no lo tenemos de ningún documento, que el humo que salía de ese incendio era morado porque los vestidos camiseros que se estaban haciendo eran de ese color. Nadie lo ha podido comprobar. Este 8 de marzo va a empezar sobre todo en la URSS, en Alemania, en Dinamarca, ¿sí? En varios países europeos, ¿sí? En México, aparece por primera vez que yo tenga noticia, en 1931, en el primer Congreso de Obreras y Campesinas, que fue aquí en la Ciudad de México, donde no sé yo no creo que hayan salido a marchar,
pero que dentro del Congreso se estuvo discutiendo esto. Esto me lleva, seguramente volvió a aparecer en los otros 2 congresos y en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde se pedía también el trabajo, menos horarios de trabajo, mejores salarios, voto, Claro. que eso es importante, inclusive se pedía salario al trabajo doméstico, ¿sí? Todo esto, a fin de cuentas, se especificó, se pusieron de acuerdo todas las corrientes de mujeres que estaban en el frente con el voto. Ahí me parece algo interesante mencionar, porque es algo que compartimos, esta pasión por la historia de las mujeres y del feminismo, es que además quienes lideraban el Frente Único, ya lo mencionaste en el programa anterior, eran las comunistas. Eran las Y comunistas. tienen una liga, pues justamente con todas estas internacionales. Y habían estado, Cuca García había estado en la URSS. Claro. En varios de los congresos en la URSS. Entonces, seguramente, esto es una hipótesis, claro. ¿sí? Esto lo trajo hasta acá. Y además, Cuca García muere en los 70s, ¿sí? Entonces, es una larga data, un largo tiempo esto. Entonces, además, el solo hecho de pedir el sufragio, pues es 1935, van a empezar a tratar de convencer a Cárdenas de que mande una iniciativa. Cárdenas como que lo toma diciendo, bueno, las mujeres son muy importantes, voy a mandar la iniciativa, y la manda entre 36 y 37. Y todos, como se hacía antes, todos los estados lo aceptan las cámaras y no aparece en el diario oficial. Se dice que alguien le dijo, mira, cuidado, va a cambiar de gobierno, mejor no se los des, ve lo que pasó en España. Esa es una de las hipótesis, que las mujeres votaron por la derecha, ¿sí? Y además estaba varios de la derecha que no querían el voto para la mujer. Y lo detienen, y eso va a volver a aparecer hasta 1947, cuando Miguel Alemán decide, yo creo que presionado ahora sí, por la OEA y la ONU, que me faltó decir que en 1945, en la conferencia de Chapultepec, Amalia Castillo solicita el voto y ella no es ciudadana, es más, está representando a México, como lo hizo Palma Guillén en los 30, sin ser ciudadanas. Y eso va a implicar que también las mujeres, como muy por debajo del agua, estén presionando. Y Miguel Alemán lo que hace es cambiar el artículo 115, no el 34, el de 115, para que las mujeres puedan ser munícipes, estén a cargo. ¿Y por qué? Porque el municipio es una casa chiquita y las mujeres estamos acostumbradas a manejar la casa. Ese es su argumento. Y así van a empezar varias mujeres feministas a entrar al gobierno, ¿sí? Y ya va a ser hasta 53 cuando se va a conseguir el sufragio y se va a cambiar el artículo 115 y el 84 y 85, ¿sí? Que hoy ya es el artículo segundo, ¿sí? O sea, ha cambiado totalmente. Ana, el 8 de marzo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se convirtió en el día en que todas las demandas específicas de las mujeres se fueran aglutinando y se pudieran expresar. Fue adquiriendo un carácter no solo de conmemoración, sino sobre todo se fue haciendo un día de lucha, un día de movilización, un día de ganar las calles, de hacer oír su voz y de ir formulando una serie de demandas específicas
que fueron cambiando con el paso de los años. De manera que hablar de la historia del 8 de marzo es en buena medida hablar de la historia de las mujeres y del feminismo a partir de la segunda ola. ¿Cómo se va desarrollando esto en México antes de la segunda ola? ¿Y qué cambia con la segunda ola del Bueno, feminismo? con la segunda ola vamos a salir a la calle. Pero antes, en 1975, se hace la primera conferencia internacional de la mujer en la Ciudad de México. Y un poquito antes, la ONU en Nueva York decide nombrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Eso implica, ¿sí? Ya en la conferencia que va a ser en junio, ¿sí?, ya se sabe que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuándo empezamos a marchar las feministas? Mucho después. ¿Sí? Hay como flashazos de algunas que salen a marchar, sobre todo la Unión Nacional de Mujeres, que es uno de los grupos del Partido Comunista que estas mujeres sí salían a marchar. También hay que pensar que en los 70s las mujeres están también organizadas en partidos, ¿no? Y que desde ahí van a empezar como esta incidencia, ¿no? De qué hacemos las mujeres en estos partidos que además son patriarcales, que son machistas, que hay violencia en ellos, ¿no? Y creo que es como una de las formas en las que se va a empezar a visibilizar el movimiento de mujeres, pero de eso me gustaría que habláramos en un momentito. Les invito a que hagamos una pausa para ver este material que preparamos para ustedes sobre la historia del Museo de la Mujer. El Museo de la Mujer está ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. El edificio albergó a la antigua imprenta universitaria fundada en 1937. El museo fue inaugurado el 8 de marzo de 2011, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y tiene como objetivo revisar la historia de México con enfoque de género, haciendo visible las contribuciones de las mujeres a la construcción de la nación. Cuenta con 10 salas temáticas de corte cronológico, que comienza desde la cosmovisión dual del México antiguo hasta las olas del feminismo. Te invitamos a consultar su página de internet y, si tienes oportunidad, a visitar este recinto de gran relevancia. La Organización de las Naciones Unidas declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer. El propósito era promover y mejorar la condición de la mujer e intensificar las medidas para lograr la igualdad y reconocer la contribución de las mujeres al desarrollo social de las naciones. Esta declaración trajo consigo la organización de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en la Ciudad de México. Como derivación de esta conferencia se aprobó el Plan de Acción Mundial para consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer. Cabe señalar que en México también se desarrollaron foros con organizaciones no gubernamentales, en donde se expusieron diferentes temas relacionados con la condición y problemáticas de las mujeres, mostrando las distintas intersecciones experimentadas por las mujeres del sur global. A 50 años, las mujeres continúan en la lucha contra la violencia de género y la desigualdad. Estamos de regreso, amigas y amigos, en esta emisión de Perspectivas Históricas, en donde estamos conversando con Ana Lau acerca de la historia del 8 de marzo. Ana, a finales de los 60 del siglo pasado, el régimen posrevolucionario comienza a resquebrajarse, el carácter autoritario, represivo, se va haciendo cada vez más abierto, y la represión al movimiento estudiantil del 68 es quizá el parteaguas, ¿no? Hay un ascenso de las luchas sociales en los años posteriores, hay un auge del sindicalismo independiente, de las movilizaciones campesinas, pero también aparecen nuevas demandas, nuevos grupos, y las mujeres no se podían quedar atrás. En los 70 aparece un feminismo con mucha más enjundia, con mayor organización, con propuestas más articuladas, y esto es muy visible a partir de algunas de sus mujeres más importantes, voceras. Una de ellas es Rosario Castellanos, una
mexicana extraordinaria también, que iluminaba en sus textos semanales, en sus libros de reflexiones, en su tesis también sobre la cuestión femenina, con un humor muy característico, muy sarcástico, pero demoledor. Se convirtió, creo, en un punto de referencia hasta la fecha, ¿no? Es una mujer a la que hay que regresar una y otra vez. Platícanos un poquito de esta época y de estas mujeres tan importantes como Rosario. Bueno, a mí me gusta mucho leer a Rosario Castellanos, como que leo y renuevo muchas cosas. Y una de las cosas que ahorita que estabas hablando me llegó fue, ella dijo, y me encanta lo que dijo, que en el momento en que se acaben las empleadas del hogar, se levantarán furiosas feministas a demandar derechos, ¿sí? Y yo creo que es algo que las feministas, ¿sí?, de los 70s, 80s y hasta el día de hoy, se han preocupado por los derechos de las empleadas del hogar, ¿sí? O sea, sí, ella fue en eso visionaria, además de hablar de la condición de la mujer, que fue su tesis. Imaginemos el escándalo que armó en la Facultad de Filosofía y Letras con puros machines que llegaron a decir, bueno, ¿y esta qué le pasa? Lo mismo que hubiera pasado con Simone de Beauvoir, claro, que además se vuelve a leer hasta los 70s. Y en el caso de Rosario también, ella también habla de la manifestación de la quema de brasieres en San Francisco, habla de todo esto, entonces siempre está en ebullición su pensamiento y además muy exacta con lo que está diciendo. Yo creo que eso es de nuestras, no voy a decir heroínas, pero el legado que dejó es feminista, ¿sí? Si la teoría es feminista, Rosario es teoría, ¿sí? Fue teoría y sigue siéndolo. Y las feministas lo han reconocido, ¿sí? Hemos reconocido a otras más, norteamericanas, europeas, latinoamericanas, porque creo que ahora el movimiento como movimiento está viendo hacia el sur global, ¿sí? Y esto es algo que cambia, sobre todo los movimientos en Estados Unidos, que tienen un problemón porque ahora resulta que solo hay dos sexos, por ley, claro, al igual que en Argentina, pero en Europa no se oye ya tanto los feminismos como en América Latina y el Caribe. Y eso me lleva a ver que aquí, el 8 de marzo, yo creo que empieza hacia los años 2000. No antes, sí salían a la calle algunas, yo te puedo decir que yo salgo hasta los años 2000, ¿sí? Pero antes no, había 250 mujeres de un lado de Paseo de la Reforma que nadie le hacía caso, ¿sí? Pero ese 8 de marzo se ha vuelto un momento de reto, de furia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien ya nos visibilizan a las mujeres, ¿sí?, a las mujeres indígenas, a las mujeres trans, a las mujeres sexoservidoras ¿sí?, los feminicidios todavía no están visibilizados. ¿Y qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que demandamos? Que se vea esto contra la violencia. La violencia hacia las mujeres ha sido imparable. Y eso creo que el 8 de marzo es el paradigma, el ejemplo exacto de lo que está pasando en este país. En este país a las mujeres las matan, espero que a mí no, nos matan por ser mujeres, en razón de género, como dice la ley. Tenemos leyes maravillosas. El chiste es que alguien las siga y las tenga
en mente, pero los asesinos no lo tienen. La marginación, ¿sí? Las universidades ya no son un espacio seguro, que deberían ser. Entonces, la violencia nos está acabando y el 8 de marzo ha sido ese lugar donde se expande las demandas. Si bien tenemos una presidenta mujer, ¿sí?, que puso el año internacional, bueno, el año año como el año de las mujeres indígenas, a diferencia de años de puros hombres, no se ve todavía eso hecho realidad. Ana, a mí me gustaría como regresar un poquito a la parte como histórica, porque me parece que es muy importante como comprender cómo llegamos al 2000 con estas marchas ya multitudinarias, ¿no? No solo en México, estamos hablando de toda América Latina, y me parece que hay varias cosas que ya tú me dirás. Por un lado, creo que, bueno, se habla ya de feminicidio, ¿no? Es en los 90s cuando tenemos esta categoría para hablar de por qué los asesinatos de mujeres son feminicidios y porque se asesina a las mujeres por su condición de ser mujer, ¿no? Tú ya lo decías. La otra creo que tiene que ver con el afianzamiento complejo de esta institucionalización del feminismo del que tú has escrito, que me parece que es muy importante porque, por un lado, se lleva la perspectiva de género, se le quita feminismo, ¿no? Hay un borrado ahí importante, se lleva la perspectiva de género, que es parte de la teoría feminista, a las universidades, se quedan centros de investigación, institutos de la mujer, etcétera, pero se visibiliza las violencias, ¿no? Se invisibilizan las violencias. Yo creo que sí hay toda una larga data. 1993 se empiezan a datar los feminicidios y Marcela Lagarde habla con las norteamericanas y dice, no son femicidios, son feminicidios. Eso es importante y se van a empezar a datar en los 90s. En los 90s ya hay varias universidades que tienen centros de estudio, maestrías, doctorados, que hoy son muchos en toda la República. Yo vengo de uno. Claro. Y esto también va a ser conciencia, va a ser concienciación de las mujeres, que estas jóvenes que hoy se llaman morras, se autonombran morras, están enojadas porque nadie las cuida, porque no pueden salir a la calle, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En los años 2000, ¿sí?, vamos a ver esta magnificación de las marchas. La última marcha calculan 200,000 mujeres. La última antes de la pandemia fue de 100,000. Yo creo que fue de más porque yo la recorrí y costaba trabajo, ¿sí? Llegar al Zócalo fue de 4 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las mujeres tenemos rabia, tenemos furia, queremos paz. Y, por ejemplo, las madres buscadoras no están tomadas en cuenta. Están encontrando, rascando con las uñas. Entonces, todo eso hace una rabia, ¿sí? La desaparición, el secuestro, etcétera, es una violencia que no habíamos vivido en muchos años. Estaba tranquila, pero había violencia. Y yo creo que la desigualdad, la pobreza, etcétera, son demandas muy adecuadas para salir a marchar. Ana, el 8 de marzo, en los últimos años, hemos visto cómo se organizan marchas en prácticamente todas las ciudades de la República y son marchas multitudinarias de gran colorido. Son de las marchas más lindas, más emotivas, porque van niñas, van jóvenes madres, van madres mayores, van personas adultas, y es como una manifestación no solamente del coraje, de la rabia, porque no se frena la violencia, sino que también están sirviendo para educar a las niñas.
Es maravilloso ver cómo marchan niñas pequeñitas con sus pancartas, entendiendo lo que significa una movilización tan importante como esa, porque finalmente si tenemos que cambiar esto y si lo podemos cambiar, va a ser ahí, con esas nuevas Las generaciones. familias enteras están yendo. Hay hombres, ya muchos hombres, muchos niños que van. Y yo creo que esto es un legado que estamos dejando las feministas. Pues te agradecemos mucho, Ana, esta conversación sobre el 8 de marzo, pues, que derivó en lo que hoy experimentamos cada 8 de marzo, que además ya descentralizado, como ya decía Felipe, pues vemos marchas en diferentes ciudades del país y pues del mundo. Les agradecemos mucho su compañía y bueno, les esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.